Programa 3. Ángulos. Cuando trazamos dos líneas rectas en un mismo plano, puede ocurrir que no se corten o que lo hagan formando ángulos. La medida y el estudio de los ángulos han sido temas importantes de investigación a lo largo del tiempo. Cuando trazamos dos líneas rectas en un plano, puede haber distintas posiciones entre ellas. Si las rectas no se cortan en ningún punto por más que se les prolongue, se les llama paralelas. Si las líneas rectas se cortan y forman 4 ángulos rectos, son rectas perpendiculares. Por el contrario, si las rectas se cortan y no forman ángulos rectos, son rectas oblicuas. El punto en el que se cortan los ángulos se le llama vértice. Por su posición con respecto al vértice, los ángulos pueden ser opuestos o adyacentes. Existen varios tipos de unidades de medida para los ángulos. La más utilizada es el grado sexagesimal. Esta unidad de medida fue definida hace milenios por matemáticos babilonios a partir de sus observaciones de la naturaleza y de la manera de ver el mundo. Viajemos en el tiempo. Llegamos al Imperio de Babilonia, en el siglo XX antes de nuestra era. Un pueblo que se caracteriza por la belleza de sus construcciones. Somos también un pueblo que vive de la tierra. Hemos visto el ciclo de las estaciones, de las estrellas y del sol que viaja en el cielo con una regularidad exacta. 360 veces viaja antes de que todo el ciclo se repita. Así como el círculo del cielo está dividido en 360 partes, así hemos dividido cada círculo de la tierra. Y cada parte la dividimos en 60, que es el número base de nuestras matemáticas. Algunos de los principios matemáticos definidos en Babilonia se utilizan hasta nuestros días. Aún seguimos dividiendo cada hora del día en 60 minutos. Y seguimos utilizando el grado sexagesimal que ellos inventaron como unidad de medida de los ángulos. La medida de los ángulos nos permite encontrar las relaciones que existen entre los ángulos opuestos y los adyacentes. Como podemos ver, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Y la suma de dos ángulos adyacentes es siempre 180 grados. Los matemáticos babilonios definen una unidad de medida de los ángulos. Y los matemáticos griegos clasificaron los diferentes tipos de ángulos. Con base en esta clasificación, fueron capaces de expresar conocimientos geométricos más complejos. Euclides, un matemático griego que vivió en el siglo III antes de nuestra era, fue el autor del tratado más completo sobre la geometría de sus tiempos, Los Elementos. Los Elementos es una serie de 13 libros divididos en temas. En ellos no hay una sola ilustración. Todo se explica desde un conjunto de axiomas y definiciones a partir de las cuales se formulan y demuestran teoremas y postulados. Por ejemplo, en la definición 10 del libro primero se define qué es un ángulo recto y una recta perpendicular. Cuando una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos es recto. Y la recta que está sobre la otra se llama perpendicular a la otra recta. En la definición 11 se define un ángulo obtuso. Y en la 12, un ángulo agudo. Al plantear estas definiciones con claridad, Euclides pudo establecer definiciones más complejas. Por ejemplo, la proposición 32 del libro primero dice así: En cualquier triángulo, si uno de los lados se prolonga, el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores y opuestos. Y la suma de los 3 ángulos del triángulo es de 2 ángulos rectos. Actualmente, además de la clasificación propuesta por Euclides,
se realiza la clasificación de los ángulos de acuerdo a sus medidas en grados. Un ángulo recto mide 90 grados. Un ángulo llano, 180 grados. Un ángulo entrante mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Y el ángulo perigonal mide 360 grados. El sistema de medidas que actualmente utilizamos en México, el sistema métrico decimal, fue definido durante la Revolución Francesa. El sistema métrico decimal unificó tanto las unidades de medida como sus conversiones, lo que trató de hacerse también con las unidades que miden los ángulos. El sistema métrico decimal fue creado por la Academia de Ciencias de Francia. Su objetivo era crear un nuevo sistema de medidas que fueran sencillas de definir en cualquier parte del mundo. Así, se decidió que la unidad de medida, el metro, fuera la 10.000.000ª parte de un meridiano terrestre. Para evitar medidas arbitrarias, las unidades de una misma magnitud se relacionan entre sí como exponentes enteros de 10. El sistema métrico también definía una unidad de base decimal para la medida de los ángulos, el grad o gon. Un grad sería la centésima parte de un ángulo recto, cada uno de los cuales estaría dividido en 100 minutos y cada minuto en 100 segundos. Todas las unidades tendrían relaciones sencillas entre sí. Por ejemplo, un ángulo de 1 minuto de grad abarcaría una distancia en la Tierra de 1 kilómetro. A pesar de la implantación en casi todo el mundo del sistema métrico decimal, el grad no pudo subsistir al grado sexagesimal, como tampoco lo hicieron otras adecuaciones a nuestro sistema de medidas. ¿Sabías que durante la Revolución Francesa también se intentó implantar un día decimal? Este día decimal tendría solamente 10 horas, en lugar de las 24 que nosotros utilizamos, cada una de las cuales duraría 2 horas 24 minutos de las que nosotros manejamos. Cada hora tendría 100 minutos decimales y cada minuto decimal 100 segundos decimales. La propuesta no tuvo éxito y se abandonó 3 años después de haber sido promulgada. Como hemos visto, cuando dos rectas se cortan en un plano, generan diferentes tipos de ángulos. Para medir ángulos, generalmente utilizamos el grado sexagesimal. Esta unidad de medida permanece sin cambios desde que se definió en Babilonia hace casi 4000 años.